Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros dos invitados que nos permiten enlazarnos con ellos en este momento desde la Ciudad de México. Estamos hablando con Enrique Morones, director de Ángeles de la Frontera, y con Rodolfo García, que es profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias a los dos, que son personas que han estado involucradas y trabajando a favor de los migrantes en el estudio y en el trabajo directo con los migrantes y con la frontera México-Estados Unidos. Gracias, Enrique y Rodolfo, por estar aquí en este programa en donde hemos a lo largo de mucho tiempo, desde luego, abordado el tema migratorio, pero en estos momentos pues hay un foco de atención muy fuerte a raíz de una situación crítica que se ha desatado en los últimos meses de un gran flujo migratorio de menores de 17, algunos niños, algunos adolescentes hacia los Estados Unidos, y eso ha colocado, digamos, nuevamente el tema migratorio en un foco de atención internacional muy fuerte. Está, por supuesto, el debate abierto sobre si reforma migratoria habrá o no en los Estados Unidos, los llamados de Barack Obama, todo lo que en torno al tema migratorio está sucediendo en estos momentos. Así que, Enrique, pues estamos en un momento en donde la pregunta es: ¿cómo lo observan ustedes? ¿Qué dice alguien que dirige una organización como Ángeles de la Frontera de todo lo que sucede en estos momentos? Gracias nuevamente por estar aquí. Carmen, con mucho gusto. Rodolfo, mucho gusto. Sí, es un tema muy importante, siempre ha sido un tema muy importante, pero ahora con la situación de los niños de Centroamérica que están entregándose a la patrulla fronteriza en Texas, llegando a California, Arizona y otras partes del país, todo el mundo se está fijando en ese rechazo tan feo que se vio en Murrieta hace 2 martes. Yo estuve presente, vi lo peor del espíritu americano, pero sabemos que este país, como los países alrededor del mundo, quieren a sus niños. Entonces, con lo que pasó en Murrieta y lo que se ha visto recientemente también en Arizona, yo siento que ahora sí vamos a poder ver la probabilidad de una reforma digna y humana, no lo que se ha ofrecido, porque si hacen lo que ofrece el Senado y el Congreso de duplicar el tamaño del muro y la migra, eso va a causar 200 muertes más al año. Operación Guardián, que es el muro entre Estados Unidos y México, que empezó en 94, ha causado más de 10,000 muertes, porque la gente tiene que cruzar alrededor del muro, o por el mar, o por el desierto. Nosotros, Ángeles de la Frontera, tenemos casi 30 años de estar en el desierto, poniendo agua, tratando de salvar vidas, y no hay suficiente agua para salvar las vidas, pero sí hay suficientes leyes y oportunidades en nuestros países, nuestro querido México, los países de Centroamérica, para que haya empleo, seguridad, y en eso todos tenemos que cooperar, porque el presidente Obama, y estuve en contacto con la Casa Blanca yo ayer, el presidente Obama dijo que es una crisis humanitaria. Es cierto, ahora necesitamos que resolverlo en una manera humanitaria, y deportar a estos jóvenes de regreso a Centroamérica o a nuestro querido México, en muchos casos es asegurar la muerte de ellos. No podemos hacer eso. Una sociedad está medida en cómo tratamos a nuestros niños, y todos hemos fallado, Estados Unidos, México, Centroamérica, pero sabemos que trabajando juntos sí podemos hacer la diferencia. Por eso le pido a los gobiernos de los países mencionados, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos, que haya un trato digno de estos jóvenes, porque ellos no son culpables. Nosotros los adultos podemos solucionar esto. Tengo una reunión pendiente con el secretario Mil. Por favor, secretario, tengo más de 1 año esperando. No podemos tener más muertes, más deportaciones, el maltrato de los niños. Tenemos que crear empleo, tener más seguridad. Y los gobiernos de Centroamérica, ¿dónde están los consulados? No se han visto en este asunto, aquí en California o en Texas o en Arizona. Se han visto muy poquito. Entonces le propuse yo a la Casa Blanca ayer un programa que se llama Aquí, no allá. Y eso quiere decir que aquí, en los países de Centroamérica o México, haya más presencia con NGOs y el gobierno para que la gente pueda aplicar por las visas en esos países y no allá, siendo Estados Unidos. Entonces, eso para que la persona no tenga que tomar este viaje tan peligroso en la bestia, el tren, y se mueren, etcétera. Y allá, aparte de aquí allá, tener una campaña fuerte
con personas que han vivido esto, no con actores, personas que lo han vivido, para que den el testimonio de qué peligroso es. Rodolfo García, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo definirías el momento que se vive en el tema migratorio? Además de lo que Enrique plantea, bueno, hay muchos elementos a la mesa. Yo quiero señalar dos elementos. Primero, que esta es la crónica de un desastre humanitario anunciado, porque desde hace 10 años, desde Honduras y de otros países de Centroamérica, se denunciaba cómo empezaban a viajar de forma creciente los menores no acompañados y empezaban a ser objeto de todo tipo de violaciones durante 4,000 kilómetros y hasta la llegada a Estados Unidos. Y después de 10 años en que ninguno de los países de la región, ni de origen ni de destino, tomaron ninguna decisión en serio en términos de políticas migratorias humanitarias, de forma hipócrita y cínica empiezan a llamar que hay una crisis migratoria, una crisis humanitaria, cuando ha sido la indiferencia, ha sido realmente la ineptitud y ha sido la negligencia de todos los gobiernos de Centroamérica, México y Estados Unidos de no haber tomado con seriedad este flujo de niños no acompañados que en el tiempo fue creciendo de manera constante. Un dato muy sencillo: para el año 2009, la patrulla fronteriza ya había detenido 23,000 niños no acompañados y nadie tomaba en serio el enorme drama de este fenómeno. El otro elemento que yo quiero contextualizar: ninguno de los países, ni México, ni Estados Unidos, ni Centroamérica, ha tomado ni está tomando en serio las causas estructurales de esta terrible situación de lo que hoy en día son 57,000 niños no acompañados de Centroamérica y México. Y lo que quiero resaltar es que en los últimos 30 años se constituyó el circuito migratorio Centroamérica-México a los Estados Unidos, con la característica que toda la región en su conjunto se especializa en la exportación de personas como la principal actividad económica de todos los países, incluido México. La única diferencia es que en México las exportaciones de petróleo iban adelante, pero después del petróleo ha sido la exportación regular e irregular de personas la principal mercancía de venta de nuestro país y de toda la región. Lo que no se tomó en cuenta, que junto con la exportación de padres de familia y luego de hijos adultos, iban a ir las madres y después iban a seguir los hijos, iban a seguir los niños. Y lo que se constituyó con esto fueron miles y miles de familias transnacionales, una parte de las cuales estaba en Estados Unidos, otra parte de las cuales estaba en Centroamérica, y que iban a intentar reunificarse en un contexto muy complicado de los últimos 5 años, de profunda crisis económica, de militarización de la frontera norte y de una violencia generalizada de todo Centroamérica y México, que han convertido este tramo de 4,000 kilómetros en un auténtico infierno para todos los migrantes y los niños en particular. En las causas estructurales que han destruido las condiciones económicas y sociales de arraigo de la población, que han destruido las comunidades, que han destruido las familias y que las han obligado a emigrar a Estados Unidos con papeles y sin papeles, como la única forma de vivir de una manera mejor o de lograr asegurar la sobrevivencia ante esta violencia generalizada, la corrupción y la impunidad que caracteriza a todos nuestros países. Después de escuchar a Rodolfo, estoy segura, Enrique, que vendrán muchas ideas a tu cabeza. Esta cifra que nos presenta de 57,000 menores
que han llegado ya a los Estados Unidos y que forman parte de esto que se ha dado en llamar la crisis humanitaria. ¿Cómo es que se vive esta realidad, hablando particularmente de los menores de 17, en la zona fronteriza? Estos ángeles de la frontera, ¿qué tipo de cosas ven y pueden narrar a quienes ven este programa? Pues nosotros ya tenemos casi 30 años con nuestra labor en la frontera entre México y Estados Unidos. Como ustedes saben, ponemos agua para que no se muera la gente. Desde que pusieron el muro en 94, 2 personas mueren cada día. Ahora, una de esas 2 personas es un niño, muchas veces de Centroamérica. Hay que acordarnos que el Tratado de Libre Comercio, la demanda de la deuda de los americanos, las leyes muy racistas que han tenido aquí en Estados Unidos han afectado mucho esta crisis, y todo el mundo se está fijando en qué es lo que hace Estados Unidos. No se vale promover los derechos humanos en el mundo y no practicarlos en nuestra puerta con México. Si estos niños que venían de Centroamérica y de México fueran de Canadá, no tuviéramos esta entrevista en este momento. Es una situación muy triste. Hay que acordarnos que la mayoría de la gente de Estados Unidos, como de México, Centroamérica, son buena gente. Pero lo que está pasando es que los gobiernos no están respondiendo a esta crisis. Estados Unidos tiene aproximadamente 4.5% de la población del mundo, pero consume más de mitad de la droga ilegal. Eso causa un cáncer en nuestros países latinos. Es responsable por 1/3 de la demanda de los recursos naturales, del daño al medio ambiente. No se vale, no se vale. Entonces es importante que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad de hacer qué es lo que podemos hacer para cambiar esta situación. Hay el club, como dijo Henry Cuellar, el congresista de Texas, que fue agente de la patrulla fronteriza. Hay el club del 1,000 millón. No hay país en Latinoamérica que es miembro del club del 1,000 millón. En otras palabras, países a donde Estados Unidos le ha dado más de 1,000 millón de apoyo financiero. Los países del Medio Oriente lo tienen, pero en Latinoamérica no. Ayúdenos, gobierno americano. Ayúdanos para que nosotros mismos nos podamos ayudar más. Hay que acordar que esta historia de la migración es universal. La mayoría de la gente sin papeles no viene a Estados Unidos. Hay 250 millones de personas sin papeles en el mundo. Aquí en Estados Unidos tenemos aproximadamente 11.5 millones. Entonces es importante que nos fijemos que lo que está pasando aquí pasa en otras partes del mundo, pero no hay la diferencia económica que existe con Estados Unidos y los países de América Latina. Este es el país con la fuerza económica más grande en la historia del mundo. Y las personas, como dijo el compañero, que vienen aquí, el único modo que pueden, sin papeles, son los que están haciendo el trabajo que nadie más va a hacer. Son los que le dan la energía a este país, que están gastando su dinero para comida, para financiar y apoyar la economía. Le dan mucho bueno aquí a Estados Unidos, pero también le dan mucho bueno al país de donde vienen porque mandan las remesas, ¿verdad? Entonces hay que crear puentes de comunicación y no muros de separación. Ese muro de la Operación Guardián asegura muertes todos los días. La frontera entre México y Estados Unidos, 1/3 tiene muro. No queremos más muros, no queremos más militarización de la frontera. La gente que viene no viene a ser ciudadanos, viene a trabajar o estar con su familia o escaparse de la violencia. Denle documentos, pero no tengan que tener miedo de estar deportados, separados de sus familias. Cada presidente, incluyendo el presidente Obama, ha deportado más personas que el presidente anterior. Pero nunca se escuchaba esto hasta que lo hizo el presidente Obama. Cuando estoy en Washington el mes que entra, voy a pedir al presidente Obama que haga lo que dijo. No espera al Congreso, no le van a ayudar. Pase una orden ejecutiva, parar las deportaciones, ampliar lo que es DACA, que es la ley para que los niños que sus papás los cruzaron puedan quedarse aquí con documentos. Y la industria más grande en el estado más poderoso de Estados Unidos, que es California, es la agricultura. 80% de los trabajadores no tienen papeles. Denles papeles. Ellos son los que están dándole de comer a este país. No están buscando ser ciudadanos, sencillamente quieren vivir fuera de la sombra. Entonces, todos tenemos una responsabilidad muy grande. Yo sé que cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena, porque la persona que de veras va a hacer el cambio en este mundo es la persona que vemos en el espejo cada día. Y hay que acordarnos que aquí en Estados Unidos, este país no es solamente de migrantes. Nosotros ya estábamos aquí. Mi papá, Luis Morones, que falleció hace un año, el hijo de Luis Morones, el de la CROM, él era de sangre azteca. Nosotros ya estábamos aquí. Nosotros no cruzamos el muro nos cruzó. Cuando tuve el honor de recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2009,
de las manos del presidente Calderón y Raúl Plasencia, yo les dije lo mismo que le digo a Centroamérica: el futuro de México es en México, el futuro de Centroamérica es en Centroamérica. Nosotros tenemos que ser más en nuestros países, pero Estados Unidos tiene una responsabilidad muy, muy grande. El doctor está hablando de hace 10 años, pero ¿qué tal hace 30 años? En los 80s, cuando el presidente Reagan estuvo apoyando las guerras civiles en Centroamérica, estos niños que vienen ahorita son los nietos de esas personas, que dicen las mamás: basta con la violencia, ya quiero parar con este círculo vicioso. Eso es algo muy importante, porque Estados Unidos, cuando está metido en otros países, es para el beneficio de Estados Unidos. Nosotros los mexicanos lo sabemos mejor con nadie, con lo que pasó en 1846 a 48. Conocemos la historia, eso ya pasó, pero lo que estamos haciendo ahorita puede ser una diferencia, y nosotros los mexicanos debemos de ser el ejemplo de cómo queremos que nos traten. ¿Cómo estamos tratando ahorita a los mexicanos que están repartidos a México, o nuestros hermanos centroamericanos que están pasando por México? Con la excepción de las patronas y algunas personas, muchas veces los estamos tratando peor que los tratan aquí en Estados Unidos. Debemos de ser el ejemplo de combatir ese odio, el único modo que se puede, con amor. Son hermanos y hermanas de nosotros. Todos somos de la misma raza, la raza humana. Por eso Ángeles de la Frontera tiene esta campaña tan grande, que el amor no tiene fronteras. Queremos tener más presencia en las NGOs en esos países, pero necesitamos apoyo del gobierno, de personas que nos están ayudando ahorita para poder continuar con nuestro trabajo. Somos voluntarios, somos una NGO. Esta es la oficina, es chiquitita, pero hemos juntado 50 toneladas de víveres para estos niños centroamericanos en las últimas 2 semanas. 50 toneladas. Han venido más de 2.500 personas a donar, a apoyar, a ser voluntarios. Muchos americanos, algunos hasta de Murrieta han venido aquí, mucha gente de Baja California también. Sabemos que la gente quiere ayudar y quiere mostrar ese apoyo, pero no saben cómo. Ángelesdelafrontera.org, tenemos información, ayúdenos. Hay muchas otras NGOs que hacen muy buena labor también. Hay que ayudarlas, y repito, le pido a nuestros gobiernos, por favor, contesten. Si hacen compromisos con nosotros, como lo han hecho, hay que cumplir. Quedan preguntas abiertas. Una principal: ¿qué viene en función de la complejidad que se ha descrito aquí, de este fenómeno que se ha construido a lo largo de las décadas y que no está atendiendo, que no atendió las causas estructurales que han arrojado pues a millones de personas hacia los Estados Unidos, 16 millones de migrantes que pues están aportados a una economía como la estadounidense, y que hoy con el fenómeno de los niños o menores no acompañados, coloca el tema migratorio nuevamente en un foco de atención? ¿Hacia dónde se dirige el tema? ¿Cuál es la perspectiva más inmediata? Primero, Carmen, hay que tomar en cuenta que con este drama el gobierno mexicano queda doblemente reprobado ante la evidencia de que estos 57,000 niños no acompañados de la región centroamericana y de México pasaron por todo el territorio nacional sin haber recibido ninguna protección de cualquiera de las autoridades mexicanas. Y en segundo lugar, porque 12,146 menores no acompañados de ese contingente son mexicanos. Quiere decir que surgieron de miles de comunidades destrozadas por la crisis, la pobreza y las violencias, en igualdad de condiciones de Honduras, Guatemala y de El Salvador. Y en el escenario actual no hay más que 2 opciones. Trágicamente, la opción militar, que es la que está planteando en general en Estados Unidos, en México y en toda la región, y que están atribuyendo que el problema es simplemente de la industria del crimen organizado y que van a sellar las fronteras. Y desde Estados Unidos se decide que van a canalizar 86 millones de dólares del Plan Mérida para que el gobierno mexicano ponga en la práctica un programa fantasma llamado Frontera Sur, y que no va a significar más que la militarización de todas las fronteras de Centroamérica, y que México cumple el papel de policía, con lo cual el drama va a profundizarse, las violencias van a crecer. O el reto es plantear lo que se está planteando desde el colectivo Migraciones para las Américas y el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, de aplicar verdaderas políticas de desarrollo integral y seguridad humana,
y de inmediato otorgar el estatus de refugiados a esos 57,000 niños no acompañados y 39,000 madres con infantes, porque regresarlos de manera masiva, como está planteando el gobernador de Texas, significa regresarlos a comunidades destruidas y donde la violencia y la ausencia de los niveles de gobierno significarían que serán objeto de la masacre, de la represión, o en el mejor de los escenarios, que van a tener que volver a emigrar en condiciones mucho más complicadas. Esta doble reprobación del gobierno mexicano pone frente a la historia la necesidad que el actual gobierno de México asuma su compromiso de llevar a la práctica lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo .5.4, de aplicar verdaderas políticas de desarrollo integral, migración y seguridad humana, y que se están intentando concretizar con el Programa Especial de Migración con 195 puntos, pero que no tiene ningún carácter vinculante entre los 3 niveles de gobierno y que no tiene ningún respaldo financiero para el 2015, que es cuando se plantea que debe empezar a funcionar. El gobierno mexicano debe probar su compromiso con sus migrantes y los migrantes de Centroamérica, integrando todo lo que tenga que ver con las migraciones de Centroamérica a través de este programa especial de migración con un enfoque de derechos humanos. El gobierno mexicano actual debe dejar atrás la demagogia y debe de reconocer que somos un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno, y que si no cambia cualitativamente la conducción del país con énfasis en el empleo, en el desarrollo integral y la seguridad humana, seguirá mandando millones de mexicanos como lo ha hecho en los últimos 32 años, y México seguirá siendo el infierno para sus propios habitantes y para todos los migrantes que vengan de Centroamérica y otros países. Buenas noches, gracias Rodolfo. Gracias Enrique Morones por participar en el programa de CNN y estamos en contacto, Rodolfo. Gracias, Enrique, gracias y buenas noches. Muchas gracias, Dios los bendiga y que viva México. Gracias a los dos y a usted que nos permite acompañarle. Pásala bien y lo esperamos en la próxima. Soy Carmen Aristegui, CNN México.